observar la presentación? Sí, señora. Ok, perfecto. Chicos, durante el transcurso de la clase, si en cualquier momento tienen dudas o inquietudes, con mucho gusto me levantan la mano y damos la palabra para atender las inquietudes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar para que nos rinda esta horita. Entonces, el término de genética o la genética como tal es una rama de la biología que se encarga del estudio de todos los procesos de transmisión de una generación a la siguiente. Entonces tenemos un caso particular que es el caso de las leyes de Mendel, donde tenemos específicamente 3 leyes, que ya las vamos a ver en detalle, de cómo se determinan o cómo se transfieren características específicas de los padres a los hijos y cómo podemos explicar o entender por qué algunas características de los parentales o padres no se evidencian en sus hijos, sino en sus nietos, es decir, en la tercera generación. ¿Listo? También la herencia ligada al sexo, donde vamos a mencionar algunas enfermedades que están relacionadas particularmente a un cromosoma específico. ¿Listo? El mensaje genético está contenido en los genes. Entonces, los genes forman el genotipo como tal, es decir, toda nuestra información genética está contenido en los genes y todo el conjunto de genes es lo que denominamos genotipo. Todas esas características o toda esa información que guardan mis genes se expresan o evidencian físicamente en el fenotipo. Entonces, tengamos presentes estas dos palabras. Genotipo, el conjunto de genes que guarda mi información genética. Color de ojos, estatura, textura del cabello, color de la piel o algunas enfermedades en particular. Y el fenotipo son los rasgos físicos, es decir, lo que yo puedo observar, los rasgos morfológicos de esa información genética. Si los ojos son azules, café oscuro, negros, si el cabello es liso o ondulado, si el cabello es negro, castaño, rubio, pelirrojo, etc. También los genes guardan información acerca de los cambios que hay en mi material genético, que denominamos mutaciones. Y estas mutaciones pueden ser de dos tipos. Por alteraciones numéricas, es decir, voy a tener más o menos cantidad de genes o cromosomas, o alteraciones estructurales, es decir, una parte, un fragmento, un alelo en particular de un cromosoma específico que se altera. Un poquito de la historia. Entonces tenemos el nacimiento de la genética con su padre, el precursor Gregor Mendel, que se encarga de establecer las leyes de la herencia, que ahorita las vamos a ver en 1865. Luego en 1869 tenemos a Friedrich, que descubre los espermatozoides de los peces y otro material biológico, sustancias responsables de las transmisiones genéticas o hereditarias, ADN. Tenemos el citólogo Walter, que comprueba la división de los cromosomas durante el proceso de mitosis celular, que recordemos que es un tipo de reproducción celular. Particularmente, muchachos, tenemos dos tipos de reproducción celular, mitosis y meiosis. La mitosis es la reproducción que se lleva a cabo en todas las células somáticas de nuestro cuerpo, las células del cabello, de la piel, del corazón, de los riñones, mientras que la meiosis es la reproducción sexual exclusiva o es la reproducción de las células sexuales. Ahorita yo escuché que el compañero anterior les estaba hablando de algunas características para definir lo que es femenino, masculino. Entonces, la meiosis es la reproducción de los gametos, óvulo, espermatozoide. Que quede esa claridad allí. Luego tenemos en 1900 a Correns y a Fermat, que de forma independiente a las leyes de Mendel informan en 1901 por primera vez sobre las mutaciones. Entremos en materia en lo que es la genética mendeliana. Bueno, Gregor tomó como base una planta específica, Pisum sativum. Y ahorita les tengo una diapositiva donde está el nombre científico. Coloquialmente o comúnmente lo conocemos como los guisantes, las arvejas y en algunos países se conoce como chícharos.
¿Por qué creen ustedes que Mendel escogió este tipo de planta y no escogió, por ejemplo, ratones o no escogió otra especie de plantas? A ver, ¿quién me comparte? Vamos a ver qué nos dicen aquí en el chat. Me dicen por acá porque se reproducen rápido. Muy bien, esa es una de las características. Exacto. ¿Por qué escogió los guisantes? Hombre, primero porque es una planta de fácil manejo o fácil manipulación. Segundo, porque en una misma planta podía observar múltiples características. Por ejemplo, en el caso de las semillas, podía determinar si la semilla era de color amarilla o verde, si era de textura lisa o rugosa. El caso de las flores de esta planta, si eran púrpuras o blancas. La vaina, que es la estructura que recubre la semilla. Si la vaina era verde o amarilla, lisa o estrangulada. La disposición de las flores, si las flores estaban en disposición axial, es decir, como alternaditas, aquí como la pueden observar en la imagen, o de forma terminal, es decir, en la puntita de las ramas. Y la estatura de la planta, si era una planta de estatura normal o enana, ¿cierto? Alta o enana. Bueno, vamos a definir algunos conceptos claves para poder comprender toda esta temática de leyes de Mendel y de genética como tal. Primero tenemos los alelos. Los alelos son un fragmento del cromosoma de los genes. Recordemos que los genes están en los cromosomas, que en el caso del ser humano son 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Entonces, los alelos dominantes son genes que expresan una característica particular y siempre se va a evidenciar, es decir, usted siempre va a observar esa característica en el fenotipo, aunque esté acompañado del alelo recesivo. Una cuestión, para comprender esta temática y para realizar los ejercicios de genética mendeliana, empleamos letras del alfabeto normal. Pero las letras, empleamos una sola letra para una característica. Por ejemplo, en este caso, supongamos que estamos hablando del color de la semilla. Entonces, vamos a definir que para el color de la semilla vamos a trabajar con la letra A. La letra A mayúscula me va a determinar el alelo dominante y la letra A minúscula me va a determinar el alelo recesivo. Es decir, siempre que ustedes vean en un texto una característica particular para un alelo particular, la letra mayúscula, cualquiera sea la letra, A, B, C, H, J, pero la vean mayúscula, define qué es el alelo dominante. Y si esa misma letra está en minúscula, me está indicando que es el alelo recesivo. Este alelo dominante yo lo puedo tener de dos formas. En condición heterocigótica, es decir, el alelo dominante mayúscula acompañado con uno recesivo minúscula, o en condición homocigótica, es decir, ambos alelos dominantes representados con las letras mayúsculas. Tengo ahora mi alelo recesivo. Es el gen que se expresa solo en homocigosis. ¿Por qué me dice que se expresa? Es decir, que yo solamente lo voy a evidenciar cuando está en homocigosis, es decir, cuando tengo dos alelos para la misma característica recesivos. Miren que aquí tengo las dos letras minúsculas. Profe, ¿qué pasa? Es decir, que la información genética del alelo recesivo se pierde. No. Ojo, siempre vamos a tener la información genética del alelo recesivo, solo que la única forma en que yo la pueda evidenciar morfológicamente es cuando ese alelo recesivo está en homocigosis con otro alelo recesivo para esa característica particular. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Bueno, continúo. Ahorita hablábamos de alelo en homocigosis y en heterocigosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es heterocigótico? Es un organismo eucariota diploide en el que uno o más de sus genes específicos se presenta en forma de alelos diferentes. Es decir, voy a tener un alelo dominante y uno recesivo. Uno representado con letra mayúscula, uno representado con letra minúscula. Y homocigótico, entonces, es ese organismo eucariota diploide en el que uno o más genes específicos se presenta en forma de alelos iguales.
y puede ser dominante en el caso de las dos letras mayúsculas o recesivo en el caso de las dos letras minúsculas. Cuando yo tengo esta situación de homocigótico o de homocigosis, entonces yo estoy hablando de razas puras para una característica en particular. ¿Listo? Hay alguien por allí que tiene el micrófono abierto. Que porfa lo cierre. Herencia. Vamos a ver por aquí en el chat. Ah, ok. Me preguntan que por qué solo en organismos eucariotas y no procariotas. Bueno, lo que pasa es que los procariotas o las células procariotas, recordemos que están en las bacterias. Y las bacterias tienen otro tipo de reproducción. Es decir, las bacterias se reproducen por bipartición, es decir, duplican su material genético y se dividen en dos partes iguales. Y de esta forma me generan dos células hijas idénticas. ¿Listo? Esa es la forma de reproducción de las procariotas. Bipartición. Duplican su material genético, la misma célula se divide en dos partes iguales y obtengo como resultado final dos células hijas. Herencia. Bueno, este concepto me hace referencia a todas las características físicas, bioquímicas, morfológicas que se transmiten de una generación a la siguiente, desde los progenitores a sus descendientes, de los padres a los hijos. Entonces, por ejemplo, miren esta imagen. En esta imagen tenemos madre e hija, características, color de ojos, ¿cierto? Color de cabello, obviamente resaltando pues que ya la madre tiene canas, pues por el paso del tiempo, color de piel, algunas fracciones o facciones en el rostro. Hablamos de herencia dominante. La herencia dominante es cuando las características son muy marcadas y se transfieren equitativamente de generación en generación. Por ejemplo, el caso, supongamos una familia donde los padres tienen los ojos claros, tienen sus hijos heredan ese color de ojos. Estos hijos tienen sus hijos, es decir, ya los parentales tendrían nietos, y se sigue evidenciando esa misma característica. Hablamos de una herencia dominante. Por ejemplo, nosotros tenemos rasgos de nuestros abuelos que han heredado, tiene el abuelo, de pronto no heredó mi mamá o mi papá, pero lo heredó un tío o una tía, y nosotros que venimos siendo los nietos, también tenemos esa característica. O de pronto, hombre, ¿cómo me parezco yo a mi mamá y mi mamá y a su vez a mi abuela? Vamos en línea. Una misma característica que se sigue transmitiendo de generación en generación. Tenemos la herencia intermedia o codominancia. Es decir, cuando yo tengo los dos alelos se expresan de igual forma, un 50-50, un rasgo intermedio. Entonces, mire que me dice, un carácter cuantitativo aparece en un híbrido con intensidad intermedia entre sus parentales. Tengo un parental homocigótico dominante, que es este que ustedes ven más oscuro, A mayúscula, y tengo mi otro parental homocigótico recesivo, A minúscula. Y miren que mi hijo, A mayúscula, A minúscula, tiene un color intermedio, ¿cierto? Entre los dos parentales. Chicos, para poder comprender esta temática de genética mendeliana, empleamos un cuadro denominado cuadro de Punnett, en honor pues, al señor Reginald Punnett, que fue quien lo elaboró. ¿Qué nos va a permitir este cuadro? Este cuadro nos permite conocer y entender todas las posibilidades o todas las posibles combinaciones que vamos a encontrar cuando mezclamos o cuando reproducimos dos parentales con características específicas, es decir, me va a permitir determinar la probabilidad de que los alelos para características particulares se expresen o no. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que si yo tengo los ojos negros y mi esposo tiene los ojos verdes, mis hijos salgan con los ojos verdes o salgan con los ojos negros? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este cuadro bien sencillito, donde tenemos una característica particular.
En este caso tenemos color de las flores. Vamos acá que lo tenemos más detallado. Las leyes de Mendel, Pisum sativum es el nombre científico de los guisantes o chícharos. Nos vamos con la primera ley. Me habla de ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, F1. Mi primera descendencia se va a denominar F1 o filial 1. Y mis padres se van a llamar parentales y los voy a representar con la letra P, como ustedes lo ven aquí. Esta primera ley, ¿qué me dice? Yo voy a tener padres de razas puras, es decir, voy a tener un papá homocigótico dominante y otro papá, digamos madre, homocigótico recesivo. El dominante, el que está representado con las dos A mayúscula, y el recesivo con las dos A minúscula. Ahora, ¿cómo ubico esos alelos en mi cuadro de Punnett? Hago mi cuadro, como aquí solamente voy a tener en cuenta una característica, en este caso me están hablando del color de las semillas. Y me dice, debajito del cuadro, me dice que los alelos A mayúscula son para semillas amarillas y A minúscula para semillas de color verde. Ubico los alelos de mi primer parental. Uno del primer cuadro, el otro al ladito. Y los alelos de mi segundo parental en la otra columna. Uno arriba y el otro abajo. Los cruces son de lo más sencillo. Simplemente es unir los dos alelos. Alelo dominante, que se representa con la letra mayúscula, siempre se va a escribir de primero. ¿Listo? Entonces tengo que toda mi F1 tiene genotipo A mayúscula, A minúscula. Es decir, que es homocigótica o heterocigótica. Heterocigótica, ¿cierto? Miren que tengo un alelo dominante y un alelo recesivo. El genotipo, 100% heterocigótico dominante. Es decir, que mis 4 hijos posibles, todos van a tener genotipo 100% heterocigótico. Sí, esto es cuando estoy hablando de una sola característica. Este cuadro es para una sola característica, en este caso, el color de la semilla, amarilla o verde. Ahora, fenotípicamente, ¿cómo puedo yo expresar esto? Genotípicamente ya sé que son 100% heterocigóticas, A mayúscula, A minúscula. Genotípicamente, ¿de qué color me dan las semillas? Todas son amarillas, ¿cierto? ¿Por qué todas son amarillas a pesar de que tienen el alelo para el color verde? Hombre, porque el alelo A mayúscula, el del color amarillo, es dominante y es el que yo siempre voy a evidenciar. Es decir, en sus genes, en su material genético, estas semillas tienen la información del alelo recesivo, pero no se va a evidenciar. Por eso mi fenotipo es 100% semillas de color amarillo. Chicos, ¿preguntas hasta aquí? Ninguna. Listo, continuamos. Segunda ley. Entonces, ya en la segunda ley me habla de la separación, disyunción o segregación de los alelos. Yo voy a tomar 2 hijos de mi F1 que ahora se van a convertir en parentales o en padres. Entonces, este cruce de 2 hijos de la F1, que recordemos que toda la F1 tiene el mismo genotipo, me va a generar una F2, que es la que ustedes van a observar aquí. Y miren que ahora van a aparecer fenotípicamente esas características que en mi F1 no se evidenciaron. Entonces, cruzo 2 individuos de la F1. A mayúscula, A minúscula, es el primer parental, con mi segundo parental, A mayúscula, A minúscula. Ahora, hago mi cruce. A mayúscula, A mayúscula, el primer hijo que tengo allí. A mayúscula, A minúscula, mi segundo hijo. A minúscula, A mayúscula, recordemos que siempre escribimos la letra A mayúscula, la alelo dominante primero, mi tercer hijo, y mi cuarto hijo va a ser las 2 A minúscula, que es el que está en la esquina. Chicos, una cosa,
Estos 4 hijos, cada uno me representa un 25% para el 100% total de mi F2 en este caso. Lo mismo, en la F1, cada hijo me representa el 25% para el total del 100%. Claro que sí, ya muestro la diapositiva anterior. Ahí está la diapositiva anterior. Miren que los parentales eran razas puras, homocigótico, uno dominante, uno recesivo, y toda mi F1 me dio heterocigótica dominante. Ahora, tomo 2 individuos de mi F1 y los cruzo aquí, y esos son mis nuevos padres. ¿Cómo es que se relacionan en la tabla? Listo. Escribimos. Tengo mi primer parental, A mayúscula, A minúscula. Te ubicas en la segunda columna, la primera fila. Esa A mayúscula corresponde a la A mayúscula de mi primer papá. Y la A minúscula que está al ladito, en negrita, corresponde al segundo alelo de mi primer papá. Me voy ahora a la primera columna. En la primera columna voy a ubicar los alelos de mi segundo papá o mi segundo parental. Tengo la A mayúscula, que es el primer alelo de mi segundo parental, el que está acá. Y abajito, la A minúscula, que es el segundo alelo de mi segundo parental. ¿Cómo hago los cruces? Simplemente uniendo las letras. En este caso, esas letras me representan alelos, ¿cierto? Tomo esta A mayúscula, la que está en negrilla en el cuadro, que se multiplica o se une con la A mayúscula, que está en la segunda columna, primera fila. Y me genera esta que está aquí, normal, sin negrita, A mayúscula. Y así mismo voy haciendo el cruce para todas. Bueno, esta grabación, el profe José las comparte. Ok. La diferencia entre fenotipo y genotipo, listo. Genotipo son todos mis alelos, todo mi código genético. Ese es el genotipo de genes. Y el fenotipo son las características que se expresan, es decir, esa información genética que contienen mis genes, mis alelos, cómo se evidencia. Por ejemplo, la información genética para el color de la semilla, ¿cierto? Ese es el genotipo. Alelo A mayúscula para semillas amarillas, A minúscula para semillas verdes. Genotipo, A mayúscula, A minúscula. Fenotipo, hombre, si la semilla es amarilla o si es verde. Lo que yo puedo ver, el físico, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, tengo mi F2, aquí está. Observemos que ahora en mi F2 ya no tengo el 100% de mis hijos, no van a ser iguales, sino que tengo una generación más variadita. Es decir, tengo un 25% genotípicamente homocigótica dominante, que es este que tiene A mayúscula. El de al ladito, junto con el que está debajo del dominante homocigótico, sería 25 más 25, A mayúscula, A minúscula, heterocigótico dominante, o sea, un 50%, ¿cierto? Porque tengo 2 hijos que son heterocigóticos dominantes. Y el último 25%, que es el de la esquinita al final, es el otro 25% que es homocigótico recesivo. Entonces, fíjense que ahora fenotípicamente, es decir, lo que yo veo en colores de la semilla, voy a tener 75% de semillas amarillas y 25% de semillas verdes en una relación 3-1. Recordemos, 50, 25 el que es homocigótico dominante, más 50%, los 2 hijos que son heterocigóticos dominantes me da ese 75% de amarillos. Y el 25% de semillas verdes, que es para mí homocigótico recesivo. ¿Está claro, chicos? ¿Claro la segunda ley? Sí, señora. Sí, señora. Nos vamos para la última ley. La última ley de Mendel, entonces, ¿qué hace? Combinar 2 características. Es decir, en la primera y la segunda ley yo solamente tengo en cuenta una característica. En el ejemplo que estábamos dando, color de semilla. Aquí yo puedo
determinar dos características. Por ejemplo, color de la semilla y la textura de la semilla. Color verde amarilla, textura lisa o rugosa. Es decir, esto solamente lo puedo hacer cuando los rasgos se heredan de forma independiente. Es decir, cuando ocurre en genes que están en cromosomas distintos o que esos genes se encuentran en una posición muy distante dentro del mismo cromosoma. ¿Listo? Es decir, yo solamente puedo emplear la tercera ley de Mendel cuando tengo características en genes particulares que están en cromosomas diferentes o que están en un mismo cromosoma, pero están en puntos distantes. Vamos a la siguiente diapositiva para que podamos observar mejor acá el cuadro. Entonces aquí mi cuadro va a ser más grandecito. Ya nuevamente repito, Mateo. En la tercera ley, que me habla de la herencia o distribución independiente de caracteres, yo voy a tener en cuenta dos características. Por ejemplo, estatura, alta, enana, color, blanco, negro. Dos características para un mismo individuo. En este ejemplo que estamos trabajando, si te diste cuenta en la primera y la segunda ley, solamente tomamos como punto de referencia o estábamos estudiando la posibilidad de que mis semillas fueran verdes o amarillas, ¿cierto? ¿Qué característica? Una sola característica, que es el color. Ahora, yo no quiero estudiar solamente la probabilidad de que mis semillas sean verdes y amarillas, sino que yo quiero saber, además de eso, si van a ser de textura lisa o de textura rugosa o estrangular, como apareció en la imagen al inicio. Es decir, dos características para un mismo organismo. Pero esto, ¿cómo lo puedo hacer? Esto yo lo puedo hacer solo si esas dos características que yo voy a estudiar, color y textura, están ubicadas en alelos que están en cromosomas diferentes de ese organismo, o si está ubicada en alelos o genes que están en un mismo cromosoma, pero en puntos distantes. Es decir, si en el mapa del cromosoma están cerquita estos genes para color y textura, no lo puedo estudiar. Mientras que si en un cromosoma están distantes estos genes para estas dos características, sí lo puedo estudiar. O muchísimo mejor, si la característica del color y la característica de la textura están en cromosomas diferentes, puedo aplicar la tercera ley de Mendel. ¿Listo? Ok, entonces nos vamos acá. Aquí el cuadro ya se me hace un poquito más amplio, ¿cierto? Recordemos que el cuadro anterior tenía 3 columnas y 3 filas. Mírenlo allí. Este cuadro va a ser más extenso, 2, 4, 5 columnas y 5 filas. ¿Por qué? Porque miren que ya estoy tomando dos características en particular. Entonces yo aquí tengo mis características o caracteres, que es lo mismo, de la semilla del guisante. La letra A mayúscula es para el color verde y la A minúscula para el color, perdón, la A mayúscula para el color amarillo y la A minúscula para el color verde. Y la letra R me va a determinar la textura. R mayúscula si la textura es lisa o R minúscula si la textura es rugosa. Tomo mis parentales. Ojo, mis parentales o papás tienen que ser homocigóticos para esas características. Es decir, razas puras. Entonces miren que mi primer parental es homocigótico dominante, ¿cierto? Miren que tiene los dos alelos dominantes, las dos letras mayúsculas para el color, A en este caso, y tiene los dos alelos dominantes para la otra característica que es la textura, en este caso, liso. Y mi otro parental, que es que está al ladito después de la X, es homocigótico pero recesivo. Es decir, tiene homocigosis para el alelo del color verde y está en homocigosis para el alelo o para la característica textura rugosa. ¿Vamos claro hasta allí? ¿Cómo hago yo mi distribución para organizar mis alelos en mi
cuadro de Punnett. Muy fácil. Hago las posibles combinaciones. Entonces tengo la combinación del alelo, uno del color, uno de la textura, ambos dominantes, que es la primera AR que ustedes ven aquí. Ahora, tomo la segunda posible combinación. Sigo con mi color dominante amarillo, la A mayúscula, pero ahora que la textura sea rugosa. Entonces tengo la R minúscula. Me voy con mi tercera combinación. Tengo ahora que el color sea verde, la A minúscula, pero que en textura sea rugosa, AR mayúscula. Y por último, que sea homocigótico, pero recesivo. Minúscula para el color verde, minúscula para la textura rugosa. Estos alelos que ustedes ven aquí, en la parte superior, los van a colocar en la parte superior de cada columna y en la primera columna. Miren que se repite. AR mayúscula, acá tengo AR mayúscula. A mayúscula, R minúscula, acá tengo el otro alelo, A mayúscula, R minúscula. A minúscula, R mayúscula, en el otro extremo tengo A minúscula, R minúscula. Y por último tengo AR minúscula y AR minúscula. ¿Está claro la repartición de los alelos para armar mi cuadro de Punnett? Sí, hola. ¿Está claro, chicos? Ok, listo, me dicen que sí. Vamos a hacer los cruces. Lo mismo, muchachos. Los cruces, coloco primero la letra mayúscula que me indica la dominancia y luego la minúscula. Pero ojo, yo no puedo poner A-R, independientemente si es mayúscula o minúscula. ¿Por qué? Porque, ojo, miren que cada letra es para un alelo, para una característica en particular. Entonces yo primero defino la A, es decir, los dos alelos A, sean ambos mayúsculas, sean ambos minúsculas, uno mayúscula o uno minúscula, y luego escribo los alelos de R para que esté organizado, en orden. Los pares en la tabla, repito nuevamente. Tengo aquí mis papás, ¿cierto? Los parentales que son homocigóticos dominantes, donde está la P mayúscula, mira que tienes A mayúscula, R mayúscula, lo vas a cruzar con uno homocigótico recesivo, todas las letras en minúscula. Las combinaciones para el cuadro, para los alelos en mi cuadro, ¿cómo las saco? Tomo la característica dominante del color con la característica dominante de la textura, A, R mayúscula, ambos, que es la primera que está ahí. La otra posible combinación, hombre, que sea dominante para el color y que sea recesivo para la textura, A mayúscula, R minúscula. La otra posible combinación, tengo entonces, tomo ahora mi segundo parental, tengo que sea recesivo para el color y recesivo para el color y dominante para la textura, A minúscula, R mayúscula. Y por último, que sea recesivo para las dos características, tanto para color como para textura. Entonces, esa primera fila que tú ves en negrita en la tabla son los alelos. Y esos mismos alelos los vas a ubicar en la primera columna que tú puedes observar en la tabla. ¿Listo? ¿Me hice entender? Sí, señora, está claro. Ok, entonces, ¿cómo hago mis cruces en la tabla? Yo les decía que no puedo mezclar A-R, independientemente si es dominante o es recesivo, mayúscula o minúscula, sino que los apareo, porque los alelos están en pares. Entonces, primero defino, organizo mis alelos para este caso la característica del color y luego para la característica de la textura. Entonces, arrancamos con el primer hijo. Tengo A mayúscula, aquí está,
con la A mayúscula de acá, R mayúscula, R mayúscula, clarito. Segundo hijo, tomamos A mayúscula, R mayúscula, R minúscula. Ahí está. Tercer hijo, ubico primero A mayúscula, A minúscula y ambas R son mayúsculas. Ahí está. Cuarto hijo, A mayúscula, A minúscula, R dominante, R recesivo. Me voy para la tercera fila ahora. Tercera fila, segunda columna, que es para ubicar mi quinto hijo. Tengo A mayúscula ambos, R mayúscula, R minúscula. Siguiente, A mayúscula, bueno, aquí tengo un segundito y vamos a hacer la corrección. Permítanme, aquí hago la corrección. Aquí es AA. Listo. A mayúscula, R minúscula, R minúscula. Me voy al siguiente. A mayúscula, R mayúscula, R minúscula, A mayúscula, R, A minúscula, y las dos R son minúsculas. Me voy a la cuarta fila. Cuarta fila, segunda columna. Primer hijo de esa fila y columna. Tengo A mayúscula, A minúscula, ambas R mayúscula. Siguiente. A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R minúscula. El de al ladito. Las dos A son recesivas y las dos R son dominantes. El de al lado. Las dos A son recesivas y tengo una R dominante, una mayúscula y una minúscula. Me ubico en la última fila. Tengo mayúscula, minúscula en las A. Lo mismo para bueno, aquí vamos a hacer la corrección. Aquí es. No, sí, está bien. Está bien. Había visto mal. A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R minúscula. El de al lado. A mayúscula, minúscula, las dos R minúscula. Siguiente, ambas A recesivas, una R dominante y una recesiva. Y la última, donde todos los alelos son recesivos. Chicos, ¿está claro allí? ¿Claro? Sí, profe. Bueno. Ahora me van a ayudar a contar. Porque miren que hice una corrección, ¿cierto? Entonces, vamos a verificar que este genotipo y este fenotipo esté correcto en las cantidades que yo tengo allí. Tenemos, dice, genotípicamente, 9 organismos que son heterocigóticos para uno de los caracteres. A ver, contemos 9 que sean heterocigóticos por lo menos para un carácter. Arranco. Me ubico en la segunda fila. En la segunda fila vamos con el primer hijo, no. El segundo hijo si es heterocigótico para un carácter, ¿cierto? ¿Para cuál carácter? Dominante. Rugoso. Es heterocigótico para un carácter, ¿para cuál? Textura. Para la textura, muy bien. Llevo uno, el de al lado van 2, que es heterocigótico para el color, y el de al lado van 3, que es heterocigótico para las dos. En este caso me dice para uno de los caracteres. Bueno, perdón, para uno. Entonces eso no lo cuento porque miren que abajo tengo para ambos. Retomo conteo. 1, 2, 3. No, perdón, 1 y 2. En la primera fila solo 2, ¿cierto? 2 que son heterocigóticos para un solo carácter. ¿Estamos claros allí? Sí, señora. Bueno, lleven la cuenta. Llevamos 2. Me voy a la tercera fila. Ojo, heterocigótico solo para un carácter. Evidentemente el que está allí, 3. El de al lado no. El siguiente tampoco porque es heterocigótico, pero para los dos caracteres. Y el último de esa fila sí, porque es heterocigótico para el color. Vamos con 4. Voy con la tercera fila. Bueno, cuarta fila, perdón. 1, 2, 3, 4. Vamos con el primero, van 5. El siguiente no. Aquí tampoco. Aquí van 6. Y la última fila, el primerito de aquí no. Aquí sí van 7.
8 son 8, ¿cierto? Aquí son 8, no 9. Déjenme y hacemos la corrección. 8, ¿listo? Bueno, ahí ahora me debe cambiar. Porque en total, ¿cuántos hijos tengo? 16, ¿cierto? Y esto me debe dar 16. Vamos con homocigóticos para ambos caracteres. Aquí yo tengo 3. Verifiquemos que sean 3. Homocigótico para ambos caracteres. El primer, me ubico en la segunda fila. 1. Bajo a la siguiente fila. 2. Aquí. 3. 4, ¿cierto? Aquí no son 3, sino 4. ¿Todos encontraron los 4 que yo encontré? Chicos, ¿todos encontraron los 4 que yo encontré? Ok, listo. Sí. Y me voy a verificar los heterocigóticos para ambos caracteres. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 4. Sumemos 8 más 4 más 4, 16. ¿Está claro allí? Perfecto. Ahora me voy con el fenotipo. Ojo, aquí mi fenotipo de pronto también me cambió las cuentas. Vamos a verificar cuántos son amarillos lisos. Ojo, para que sean amarillos deben tener por lo menos un alelo A mayúsculo. Y para que sean lisos deben tener por lo menos un alelo R mayúscula, ¿cierto? Que son los dominantes. Entonces, nos vamos. Vamos a verificar cuántos amarillos lisos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 amarillos lisos. Perfecto. Veamos cuántos verdes lisos. Ojo, para que sean verdes, ambas letras A deben ser minúsculas. Porque si yo tengo una A mayúscula, entonces no va a ser verde, sino amarillo, porque recuerden que la mayúscula es el dominante. Y si está un alelo dominante, se expresa la característica del dominante. Entonces, si yo quiero ver los verdes, tienen que ser las dos letras A minúscula y liso por lo menos una R. Vamos aquí a ver. 1, 2, 3. Yo conté 3. Charit contó 4. Verifiquemos. Ah, ok, listo, ya verificó. 3. Y luego nos vamos con los amarillos rugosos. Ojo, para que sea rugoso, ambos alelos R deben ser recesivos, es decir, R minúscula. Y amarillo, por lo menos un alelo, una letra A mayúscula. Amarillo rugoso. 1 por aquí, 2 por acá, 3. Hay 3 amarillos rugosos. 3 amarillos rugosos los encontraron. Encontraron los 3 amarillos rugosos, listo. Y por último, verde rugoso, uno solito, que es el que está en la esquina. Para que sea verde, ambos alelos tienen que ser recesivos, y para que sea rugoso, ambos alelos tienen que ser recesivos, es decir, todas las letras minúsculas. El compañero me decía por aquí que si me podría devolver un segundo la diapositiva. ¿Cuál? ¿Cuál diapositiva? Voy por allí. Ah, ok, listo, ya. Bueno, chicos, preguntas hasta aquí con las 3 leyes de Mendel. Facilito. Bueno, tengo entendido que ahorita de 7 a 8 van a resolver preguntas de ciencias naturales. O sea que si les sale una pregunta de genética mendeliana, ya tienen todas las bases para responder. Listo, aquí les muestro algunas características. Por ejemplo, en el caso de
El daltonismo, que recordemos que es una enfermedad donde no podemos distinguir ciertos colores, confundimos colores con otros. Por ejemplo, no pueden diferenciar el rojo del verde, por eso es que la persona, bueno, hay varios tipos de daltonismo. Uno de los tipos de daltonismo es ese, que no pueden diferenciar rojo con verde, o no pueden diferenciar el color café y el azul. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen un tipo de daltonismo que no diferencia el color rojo y el verde y no pueden tener licencia de conducción. Porque recordemos que los semáforos tienen tres colores. Rojo para parar, el amarillo, si estás cambiando de rojo a amarillo, es para que empieces a dar marcha, ¿cierto? Y si vienes de verde para amarillo, es para que te vayas deteniendo. Y el verde, que es para que des vía libre en tu carro, en tu moto, en tu bicicleta o caminando, en el caso pues de nosotros que tenemos los transeúntes verde y rojo. Entonces imagínense una persona daltónica que no pueda diferenciar entre rojo y verde con licencia de conducción, o sea, pasaría atropellando a las personas y no a propósito, sino que simplemente pues no puede diferenciar esos colores en el semáforo. Entonces, por lo menos, aquí tenemos que para el daltonismo tenemos obviamente una mujer normal, cromosoma XX para mujer, XY para varón. Una mujer normal va a tener, en este caso el daltonismo está representado aquí en esta tablita con la letra D, ese es mi alelo, D mayúscula. Esto es una mujer normal. Ojo, una mujer normal pero portadora, es decir, ella no es daltónica, pero tiene el gen, el alelo en su genotipo y lo puede heredar a sus hijos. Mire que tiene un cromosoma X con el alelo del daltonismo normal, saludable, pero tiene el otro cromosoma X con el alelo defectuoso. Recordemos que al momento de la fecundación, el óvulo, nosotras donamos un cromosoma X de los dos que tenemos y los varones donan o el cromosoma X o el cromosoma Y dentro de sus espermatozoides, ¿cierto? Entonces, ojo, esta mujer es normal, pero tiene el gen en su genotipo, es decir, que lo puede, en caso tal que ella done su cromosoma X que tiene el alelo defectuoso, lo más probable es que, bueno, vamos a ver si los hijos pueden ser daltónicos o no. Y tengo una mujer daltónica donde tiene los dos alelos daltónicos, uno en cada cromosoma X. Ah, ok, aquí me dicen que es mejor sin genes o genes defectos. Ok, sí, pero entonces tenemos aquí los varones. Un varón normal o que no es daltónico tiene allí ojo, esta enfermedad solamente es para el cromosoma X. Tiene su cromosoma X con el alelo saludable y un hombre que es daltónico. Miren que la alternancia se da específicamente en el cromosoma X. Entonces, supongamos, si yo cruzo una mujer que me dice que es portadora con un hombre que no tiene daltonismo, ¿cómo será la posibilidad de mis hijos? Hagámoslo aquí un momentico. Sí, la mujer solamente es daltónica cuando tiene los dos alelos recesivos. De resto, ella puede tener uno recesivo y uno saludable y puede ser normal, no tiene que ser daltónica. Déjenme aquí y salgo de aquí para poder hacer la tablita. Vamos a hacer la tablita aquí. Sí, creo que sí alcanzamos a hacer esa tablita. Insertar tabla. Bueno, aquí tengo. Vamos a cruzar una mujer portadora, ¿cierto? Entonces tengo aquí X, XD. Bueno, ustedes ahí entenderán. Y acá tengo X de minúsculo. Por acá tengo, vamos a cruzarlo con un hombre normal. XD. Y por aquí tengo Y.
Ojo, chicos. Vamos a hacer los cruces. Entonces tengo aquí X de normal, X de normal, ¿cierto? Allí me disculparán, pero ahorita para poner superíndice, subíndice, ya nos quedan 3 minutitos. XD, XD. Y por acá tengo XD, Y. Y aquí tengo XD, Y. Es decir, tengo, déjeme y le doy ahí un poquito como para que se diferencien los cromosomas. Creo que allí se ve mejor. Tengo 2 mujeres que son la segunda fila, pues, y tengo 2 varones, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos hijos salieron daltónicos? Este primer hijo está saludable, es una mujer saludable. El segundo es una mujer portadora, pero no es daltónica. Y el tercer hijo es un hombre saludable, pero el cuarto hijo es un hombre daltónico. Es decir, tengo la probabilidad de que de mis 4 hijos, uno salga daltónico. Y miren que yo crucé un varón saludable con una mujer portadora. ¿Ok? O sea, fenotípicamente usted no sabe si ella es daltónica, ¿cierto? Y obviamente, y el compañero, el hombre, no es daltónico. Entonces, fíjense que a veces cuando vamos a formar familia, deberíamos de pronto de tener un poco más en cuenta las características genéticas de esa persona. ¿Qué tan viable es el cruce genético entre esa persona y yo? Claro, que eso cuesta un poquito de dinero hacer el mapeo genético, ¿cierto? Y como que, pero no nos vamos hacia casos tan extremos como que no, muéstrame tu código genético, ¿cierto? Porque es costosito y como que, Dios mío, nos vamos como un poquito extremistas. Pero sí podemos preguntar, oye, ¿y en tu familia de qué enfermedades sufren? ¿Son hipertensos, son diabéticos, tienen hemofilia, sufren de daltonismo, son albinos, sufren de hemofilia? Y allí podemos ir tanteando y ver genéticamente qué tan compatibles somos. ¿Cómo pueden ser esos futuros hijos que podemos tener? ¿Qué tan saludables van a ser? ¿Qué posibilidad tienen mis hijos, mis futuros hijos, de heredar X o Y característica física, color, textura, estatura o enfermedad? ¿Listo? Chicos, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido